conjunto de podcasts relativo a las respuestas a las preguntas más relevantes y significativas del ser humano, la necesidad de saber cuál es el sentido de la vida. Muchos hombres y mujeres que se llaman a sí mismos despiertos y conscientes, sin embargo, son incapaces de responder a esta simple pregunta. Brindamos nuestra opinión particular a través de una respuesta clara y directa. ¿Cuál es el sentido de la vida? Mi respuesta es inmediata: encontrarle sentido a nuestra existencia. Preguntarse, ¿para qué estamos aquí? La cuestión del sentido de la vida conlleva diversos interrogantes. Se necesita un punto del que partir para comprenderlo, dado que el significado de la existencia humana, incluso del universo, mantiene un impulso concreto, ya sea que partamos de uno u otro lugar. De manera que surgen preguntas a la pregunta más básica y central, cuestiones y consideraciones que actúan como desencadenantes para lograr el esclarecimiento particular. Se obtienen respuestas que alumbran la vida del individuo, pero cada uno se formula aquellas preguntas que quiere y como sea que quiera formularlas, salvo en el caso de quienes no cuestionan y ven pasar la vida en vez de participar de su propia existencia, sumidos en la pasividad y la irresponsabilidad. ¿Por qué estamos en el planeta Tierra? El sentido de la vida está profundamente enraizado al lugar donde se nace, a la cultura y la tradición del lugar donde se aterriza como pequeñas criaturas que somos, y en ese lugar es donde se moldea al pequeño ciudadano que se adapta al entorno, pero se adapta a lo que el lugar le ofrece, sin partir del lugar auténtico y genuino, su alma. Se mezclan en su prematuro aprendizaje las concepciones culturales y religiosas del lugar que habita, sin habitar su esencia genuina, ese íntimo lugar que nunca es la mente y jamás son los pensamientos, y en armonía con su propia naturaleza, relacionarse con la vida y el mundo del territorio que habita, porque la existencia, el sentido de saberse vivo y palpitar con el latido de la vida que se refleja en el territorio, en el mundo, es la oportunidad de ser co-creadores del acontecer cotidiano. Pero la acción está supeditada a la información que la civilización ha insertado en la mente del individuo a través de la razón y la lógica, influyendo en la estructura de pensamiento y en nuestra época, alterando la conciencia colectiva a través de la manipulación de la información que transita por la Internet. Aparecen conceptos como felicidad y miedo y odio y también violencia, que son cuestiones aprendidas, cuestiones que no están implícitamente relacionadas con la pureza del alma y su energía, la misma energía cósmica del universo. El cuerpo contiene polvo de estrellas, somos hijos de los astros, una pizca de universo reside en los cuerpos de carbono. Pero este detalle no se enseña en los colegios, por supuesto. Tampoco en las escuelas muestran cómo averiguar quiénes somos y para qué servimos en nuestra sociedad. Se liman las piezas que devienen autómatas que encajan en la maquinaria del sistema que arrolla las almas. Es la influencia externa que se impone en vez de que la vibración energética fluya en el exterior cotidiano, afectando amablemente y saludablemente a la comunidad. Así se llega a la atroz idea de que el valor de una vida africana no es el mismo que el valor de la vida de un occidental. En un tiempo, los hombres y las mujeres de piel negra eran considerados animales a los que se podía raptar de sus aldeas y esclavizarlos, pero hoy blancos y negros y amarillos asumen sus caretas de ego
y las armaduras que el sistema les ha proporcionado, afilando sus espadas para corromperse por dentro, en vez de florecer con todos sus tesoros internos. En la educación obligada de las escuelas, en función del país, se habla del significado simbólico y la odontología, sin mencionar el propósito vital de la existencia humana. Se habla de la ética y del bien y el mal que se relaciona con la autoridad legal y la autoridad religiosa y científica, pero poco o nada se menciona respecto al libre albedrío. Sin embargo, en algún punto de la vida adulta se regresa al lugar, a nuestra esencia genuina, a la energía que fluye en el universo y nos habita a cada uno. Por consiguiente, ya seas un adolescente, un adulto o un anciano, hay que regresar al punto, situarse de nuevo en la casilla de salida, el lugar del que se debió partir inicialmente, porque la vida y su sentido es algo que nadie te puede explicar, es algo que cada uno debe descubrir y experimentar. Entonces, la propuesta es centrarse en el ¿para qué estamos aquí? Me refiero a encontrarle un propósito, una utilidad que le otorga una significación a la vida, un significado que va más allá del nacer y crecer, reproducirse y fallecer. Porque la existencia humana tendrá significado si mantiene un propósito. Ahí está el sentido de tu propia vida, en elegir tu propósito, en decidirte por la ocupación vital que te caracteriza. El sentido proviene del sentimiento, es la vibración del alma humana que se expresa, por lo que se manifiesta en el devenir cotidiano con un sentir que si es honesto y valiente, deviene el compromiso de la responsabilidad con la vida y el mundo, a partir del sentido que le damos a nuestra existencia humana, al proyecto existencial. La clave está en el existir, en el ser la totalidad de nosotros, más que en tener y acumular objetos y posesiones. Mantener la conciencia activa de la verdad que nos rodea y en la que participamos activa o indirectamente, pero más allá de la realidad física o mental y, por supuesto, alejados del mundo virtual, el cual ha inventado la vida paralela que es falsa y engañosa porque únicamente sucede en la red de Internet. No es cierto que las ideas existen en la mente. Cualquier idea puede llegarnos como una epifanía, como el resultado de un sueño lúcido o una visión repentina y asombrosa. Tiene mucho que ver con la intuición y la percepción, porque en la mente se han insertado procedimientos y manuales operativos y protocolos de actuación que devienen ciudadanos predecibles, hombres y mujeres teledirigidos convertidos en autómatas. Pero el ser humano es por naturaleza creativo. La innovación social existe cuando no se restringe o limita la potencialidad de los seres humanos. Muchos ciudadanos disponen de vidas miserables, hombres y mujeres sin la plenitud en su devenir cotidiano. Tener vida propia y no saber vivirla es un insulto para nosotros mismos, una traición a los atributos cósmicos que cada uno disponemos. La vida sin la conciencia y el libre albedrío jamás puede considerarse existencia humana. Equivale a prisión si los hombres y las mujeres no pueden expresar sus convicciones y desarrollar sus destrezas y habilidades particulares. El significado se relaciona con aquello que existe, pero que ha sido descubierto. Si te lo ponen en bandeja de plata o te lo imprimen en la infancia, se trata de control y manipulación para llevarte a otro lugar que no es el que de manera natural te corresponde. Equivale a una agresión. El significado está en tu interior, está en el abrazarse por dentro y conciliarte con la energía cósmica que nos habita. El ámbito en el que se puede existir
es la conciencia de unidad y la fraternidad universal que, sin embargo, una estructura artificial de estados y leyes ha permitido guerras y sufrimiento en gran parte de nuestra especie. El significado que cada ser humano le otorga a la vida y la manera de relacionarse con ella nunca puede ser una idea prefabricada. Jamás debe ser un concepto impulsado desde una autoridad externa al ser, ya sea desde una forma de gobierno o una cultura y la religión o la familia, la propia tradición familiar. El significado existencial va más allá de que los elementos lingüísticos, como las palabras, expresiones o textos que se memorizan, se impongan. Hay que emerger con lo genuino de cada uno, con la propia sabiduría impresa en el ADN. La mente, los conocimientos aprendidos, las emociones y los deseos, así como el uso de etiquetas que conforman prejuicios, todo este amasijo de estorbo que distraen, confunden y desorienta y dificulta la vibración del alma humana que no descubre quién es y para qué sirve. Por lo que le será complicado averiguar aquellas actividades que puede realizar durante su estancia en la Tierra. Los diccionarios recogen el significado de las palabras, pero cada día deben inventarse palabras nuevas que proporcionan información de la diversidad y la divergencia y la pluralidad de ideas para el debate plural. Pero en la civilización actual sucede que se tergiversan los conceptos y se usan cada vez menos palabras. La gente ya no lee buena literatura y las nuevas generaciones se comunican a base de emoticonos. El propósito de la vida es entender que la vida es una compañera con la que se danza, una compañía que emerge de nuestro interior. El propósito es la determinación firme de hacer que esa vida sea lo máximo. Vivirla con intensidad significa sentirla desde adentro, impulsándose hacia afuera y no al revés, como viene sucediendo a una gran mayoría de la población mundial. Por lo tanto, el objetivo de la existencia humana no es otro que el de existir a plenitud de facultades. Se trata de alcanzar la esencia de la vida misma, para que desde nuestra propia esencia dancemos y fluyamos armoniosamente en el mundo en el que participamos. Después de tales consideraciones, es más fácil encontrar el proyecto vital, que da sentido al trayecto que se realiza en la Tierra. El paseo por nuestro planeta puede tener un rumbo y un ritmo marcado por cada uno, o puede ser el resultado de que los seres humanos sean empujados y zarandeados por el sistema que organiza la vida del mundo, incluso por los algoritmos de la inteligencia artificial. En mi caso particular, prefiero el cosmos. Me inclino por la fuente universal y la armonía que favorece la vida natural del ser humano en nuestro planeta. Por ello afirmo que el sentido de la vida está íntimamente relacionado con un acto concreto: dotar al implacable minuto de 60 segundos dignos de su transcurso, saber para qué es que se hace lo que se hace y comprender si lo que se hace suma o resta a la comunidad, armonizar conciencia y realidad con la vitalidad de la existencia humana, confirmar que somos de provecho y que nuestro valor está a disposición de los demás, de acuerdo a la propia naturaleza, al libre albedrío de la expresión total. El sentido de la vida únicamente se alcanza cuando curioseas en tu intimidad y descubres tus propios misterios. Quedan al descubierto tus atributos internos, dejan de ser un secreto para el resto de la especie
entonces se manifiesta una utilidad, un servicio, un regalo que hacemos a la vida y al mundo que apoyamos con nuestro aporte particular. Es al indagar en el significado de nuestra esencia que se aprecian los tesoros que se pueden compartir, nos revelamos y nos desplegamos en la comunidad, sin avergonzarnos, sin temores, generosamente, al margen de lo que digan o piensen algunos egos mecanizados. Esta es la tarea, averiguar qué sentido le das a la vida y el mundo que construyes con tus gestos y tus actos. Tú, cada uno, lo desvela por sí mismo. Es un viaje individual, intransferible. Nadie puede hacerlo por otro y, sobre todo, ningún estado o religión puede proporcionar el dato y señalar el sentido íntimo que la propia misión contiene. La tarea durante el trayecto por la tierra es saber desde tu propia voz interior para a continuación celebrar la vida, participando con ella como una fiesta, fluir en el mundo que deviene la manifestación de tu alma. Por consiguiente, entiende que sin indagarte te será imposible comprender cuál es el sentido de la vida, porque te será imposible convertirte en tu mejor versión, dando al mundo y a tus semejantes la versión de la mejor vida y del mejor mundo que está dentro de ti. Al descubrirte, logras la oportunidad para expandirte en la comunidad. Cuando haces con amor aquello que amas, el cosmos sonríe y la vida te guiña el ojo. Es ante esta posibilidad de emerger que optamos a darle sentido a la vida. Será al expandir lo mejor de nosotros que somos de utilidad para el mundo que habitamos y nuestro planeta. El sistema que rige el devenir de los acontecimientos nunca es la única opción. Siempre hay una alternativa. Quizás la mejor manera de finalizar es con otra pregunta. ¿Cuál es el sentido actual del sistema en nuestro planeta? ¿Qué es la vida? En mi opinión, la vida es lo que te cuentan los demás. Sin embargo, la existencia humana es la vida que insuflas en todo lo que te define como ser vivo. Es demasiado superficial decir que la vida es la cualidad esencial de los seres vivos. Animales, plantas y seres humanos, dado que los minerales también están vivos. De lo contrario, no podrían realizar combinaciones y reacciones entre los elementos. Es más apropiado mencionar a la energía y el alma y resaltar la posibilidad de vibrar y fluir con el existir que participa del lugar en el tiempo. La opción de evolucionar va más allá del aspecto físico e intelectual. Dimensionar lo espiritual es una manera de expansión de la vida del individuo. Por lo tanto, se hace necesario distinguir entre el vivir y solo estar presente y el existir a plenitud de facultades. La finalidad principal del ser que existe consiste en ser la totalidad de su energía y estar en el mundo con la potencialidad permanentemente en expansión. Sin embargo, se puede vivir miserablemente, con una vida de limitaciones y sufrimientos, o se puede existir dándole forma a la vida como co-creadores y protagonistas del devenir. El diccionario detalla que la existencia es el mero acto de existir, sin definir que hay la opción de la tercera y la quinta dimensión. En cuanto a la manera de vivir, una está caracterizada por los autómatas y soldados del sistema, mientras que la otra refleja la vibración de la energía humana que emerge y se manifiesta. En la tercera dimensión
Está situada la mayoría de la población mundial cuya característica más relevante es la obediencia a la autoridad que dicta la manera de pensar y emocionarse. Mientras que en la quinta dimensión, la iniciativa e independencia, tanto como la autonomía del ser humano, son las características más evidentes que facilitan que los dones naturales y los talentos particulares se pronuncien y se exhiban en la comunidad. La cuarta dimensión significa el viaje y la aventura del descubrimiento, el desafío que enfrenta cualquier ciudadano que entiende el concepto de estar dormido y constantemente sometido. Se trata del sendero invisible que se va haciendo visible con cada paso acertado que se da. Esta es la actividad que desde el programa de Humanidades Éxodo Podcast hemos denominado técnica DECAP, dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica. Porque el éxodo al alma humana equivale al éxodo a la sociedad mejorada, igual que al éxodo a la utopía. Abrazarse por dentro y conciliarse consigo mismo es despertar, tomar conciencia, enfocarse en el palpitar de la vida que permite existir con dignidad y libertad, una posibilidad que es imposible dentro de la estructura que organiza las cosas en la Tierra actualmente. Permanecer en la tercera dimensión es permitir ser robotizado y teledirigido por la inteligencia artificial. La realidad concreta y tangible del mundo de hoy puede leerse e interpretarse desde ambas dimensiones, proporcionando dos maneras de ser y estar que son muy diferentes. El temperamento materialista y el ego conforman la armadura que gestiona la mente a través de las emociones y los deseos. El resultado es una vida pobre, parcial, gestionada por el sistema que interrumpe la vibración y distorsiona la presencia del alma en la sociedad. Sin embargo, trasladarse hasta el diálogo interno que nos descubre la genuina esencia que ha sido ocultada y tergiversada desde que el pequeño ciudadano aterriza en la cuna, es una alternativa que revela al ciudadano divergente que se sale por la tangente para darle forma a su devenir, para que el acontecer lleve su autenticidad. El alma y la energía que vibra y fluye en la comunidad puede parecer inicialmente una extraña abstracción, sobre todo porque el sistema se ha encargado de ello, desde los colegios y la cultura mediática, la narrativa oficial que adoctrina y las instituciones que certifican el pensamiento único y cerrado de corte marcial. Desde la aparición de Internet, el mundo virtual se ha consolidado de tal manera que para muchas personas lo digital sustituye a la verdad. ¿Se sustituye lo natural por lo artificial? La civilización de las últimas 2 décadas se ha levantado alrededor de las apariencias y las marcas online y la reputación y la popularidad en el ciberespacio. La verdad de la vida y el mundo debe ser aquello con lo que cada hombre y mujer armoniza. Te concentras en las actitudes, actitudes que devienen conductas y situaciones, eventos y acontecimientos, pero las convicciones internas e ideas de las que se parte resultan comportamientos programados, actos predecibles que han sido definidos por el sistema, tendencias que organiza y gestionan los algoritmos. La realidad de la ciudadanía planetaria viene determinada por los conocimientos de la Big Data. El ente humano y su energía no se expresa en la inteligencia artificial. Lo que no encuentras en el buscador parece que no existe. Los resultados que se muestran en la cabecera de las listas suelen convertirse en importantes y ciertos,
pero que estén en la cabecera obedece a intenciones y mecanismos informáticos y trucos. La vida que existe desde la intimidad, que se traslada al espacio y el momento en la Tierra, nunca es el núcleo central de un yo superior. Mientras se hable desde el yo, no se comprende la espiritualidad, la fuente universal de la que se proviene y con la que se participa, que es la energía cósmica. Los atributos cósmicos del ser humano son la conciencia de unidad que da forma a la vida que existe en la unión y reunión de la energía, la simbiosis de las almas. La sinergia entre las almas es lo que explica la mayor manifestación de amor, fraternidad universal. La quinta dimensión se caracteriza por el apoyo mutuo y la ayuda recíproca. Habla de empatía y bien común. Se refiere al afecto permanente y el respeto constante, porque la utopía nunca es un imposible, tan solo es el lugar al que todavía no hemos llegado, justamente porque se interrumpe, se distorsiona el concepto, igual que anarquía, que significa ausencia de gobierno externo. Jamás se refiere al caos y el vandalismo que explica el sistema. La anarquía del alma es la energía fluyendo, la vibración del palpitar humano reflejado en lo cotidiano, pero sin restricciones ni prohibiciones, para la armonía convivencial y la alegría que se comparte. Bienestar general, no el gobierno de unos pocos sobre muchos seres humanos anestesiados e hipnotizados, convertidos en ciudadanos computadora como dispositivos electrónicos de la inteligencia artificial. Usuario es un término de la informática que explica lo que se hace. Usarlo se acostumbra al ciudadano a ciertas prácticas y se lo utiliza. No es que los hombres y las mujeres, adolescentes y niños utilicen el Internet y sus dispositivos electrónicos. Es que los algoritmos se aprovechan de los seres humanos a los que utilizan para sus fines e intereses secretos. Eso es la dictadura digital. Se viola la privacidad, pero se insertan mecanismos de vigilancia y control para usar la presión que acosa y domina, explota y esclaviza. Las personas y su personalidad son destellos luminosos que restringen el alma y limitan la vibración de la energía. La identidad verdadera no se traslada en la Internet. No hablo del nombre real o el sexo y estatus. Me refiero a la totalidad y potencialidad del ser humano que descarta la armadura y cualquier forma de comportamiento automatizado. Los dones naturales son la existencia de la conciencia y la verdad del amor en libertad. Pero el libre albedrío que le da forma al propósito vital y el proyecto existencial del ser humano en la Tierra se rapta, se sustituye. El sistema es un impostor que se pronuncia a través del Estado y la religión. La autoridad arbitraria que ejerce la presión es un charlatán que boicotea y sabotea lo mejor del ser humano. La voluntad consciente del ciudadano no existe en el sistema. Es imposible en la tercera dimensión del laberinto de la ignorancia. Las ilusiones del sistema, justicia, educación, sanidad, cultura, democracia, finanzas, son engaños y mentiras. La estructura de la Matrix, un holograma proyectado al cerebro que se organiza con los dictados de quienes se han inventado un esquema piramidal que asegura el poder de hacer lo que se quiera. La vida y el mundo es lo que cada uno decida, pero la vida y el mundo del sistema
Es una realidad que se construye con las reglas y las normas de la autoridad arbitraria que alecciona e instruye al infante para que encaje en la maquinaria que arrolla las almas humanas. La alternativa de existir en la comunidad a la que se insufla vida es participar de la quinta dimensión, de una sociedad que se mejora a sí misma desde la base y hacia arriba. El propósito de la vida ciudadana nunca debería ser obedecer y someterse a las leyes que aplastan sus dones naturales. Jamás debería ser la resignación de los talentos particulares. Pero las destrezas exclusivas y las habilidades naturales de los individuos se marginan, se coartan, las instituciones regulan permisos y autorizaciones y los hombres y mujeres aceptan y toleran la agresión que recorta su vibración. Así es en tercera dimensión. Es en la tercera dimensión que se habla de felicidad y de la seguridad. Dos ilusiones, dos conceptos adulterados, preparados y listos para ejercer su función, la función de una telaraña que atrapa a los incautos para ser devorados. La alegría innata del ser humano es gratuita. Depende de uno mismo. Es la vibración que nace adentro y se traslada al exterior. Sin intermediarios. Es una actitud, por lo tanto, que se elige. Es voluntad consciente, decisión genuina, autonomía, soberanía individual. Hablo del entusiasmo que no requiere de objetos y una seguridad imposible. La ley y el orden que suscriben policías y tribunales es la trampa de la autoridad. Una autoridad que asegura el sufrimiento y las ventajas para unos pocos. No asegura la imparcialidad, mucho menos lo justo. Nunca contribuye a la plenitud de los seres humanos. La vida es movimiento, no es algo cerrado y terminado que se cuelga en la pared o se guarda en una caja que nadie puede robarte. La promesa de la seguridad es lo mismo que la promesa del paraíso o la condena al infierno si eres un pecador. Lo peor es que quien lo asegura es el mayor pecador. Hacen sus afirmaciones y pronuncian sus veredictos situados por encima de las leyes que obligan a cumplir a los demás, al tiempo que se burlan y se divierten con la humillación que padece la mayoría de la población. Un malestar congénito que se repite generación tras generación, se repite por el consentimiento y pasividad que papá y mamá enseñan a sus hijos, por la negativa a levantar vuelo por encima del laberinto y trasladarse a la quinta dimensión. Iniciar el viaje y la aventura es avanzar por la cuarta dimensión, entendida como trayecto entre ambos lados del río. Subirte a la barcaza y atravesar las aguas misteriosas debería ser un reto que te planteas ahora mismo, en caso de seguir atrapado en la tercera dimensión, atrapado en la expectativa de la vida miserable, cuyo significado y propósito lo establece el sistema y la inteligencia artificial, en vez de uno mismo. Dale solución a tu existir. La actualidad de la vida obligada es la admisión de considerarte mucho menos que la verdad de tu ser genuino. La vida de plástico del sistema es insípida, insulsa, insustancial, banal. Está despojada de lo mejor de la existencia humana.
la posibilidad de evolucionar en el plano espiritual. Pero se te dirá, aquello que te causa dolor es lo que te hace crecer en felicidad. Es decir, sufre, agonía y estupidez. La manera en cómo transcurre el tiempo en los espacios que habitas, desde la concepción hasta el instante mismo de expirar y fallecer, sin que muera la energía que has dejado en la tierra, se nace durante el acto sexual de procreación. La gestación es el inicio del camino, igual que el momento del nacimiento. Pero cuando participas de la energía, del espíritu de la fuente universal, la muerte se observa con una sonrisa. Somos células del organismo vivo llamado especie humana, cuerpos que contienen partículas cósmicas, porque somos hijos de las estrellas y las galaxias. La actividad que cada uno realiza durante el paseo por la Tierra influye y afecta al cosmos. La capacidad de nacer del espíritu universal en cada ser vivo para desarrollarse y reproducirse y establecer la vida de la energía, que es lo que sostiene al universo, la vida de los seres vivos es la vida de la vida que existe. A plenitud de facultades, vivir es una facultad, vivir bien es vibrar con toda la intensidad. Someterse al sistema es vegetar y esperar que la inteligencia artificial riegue con agua infectada la belleza y el olor del alma humana. Vivir mejor es pasar del círculo cerrado al espiral eterno. La vida es una potencia que en sí misma está viva, pero para que respire, no la puedes ahogar. Para oxigenar el cuerpo humano, nunca es saludable dirigir tu existir desde la mente y el ego. Los pensamientos son conocimientos inculcados, no son experiencias propias, vividas, que transpiran sabiduría. Son los datos que se memorizan, los mismos que almacena y organiza la etiqueta que promueve la Big Data. Jamás puede ser pacífico el procedimiento que despliega una serie de opciones que no admiten otra idea o alternativa si no existe una pestaña que diga otro esquema, u que diga otra propuesta, u que señale sugerencia para nuevo método. Entonces no existe la vida auténtica, porque la vida auténtica requiere del ánimo que palpita, el rigor que vibra, el vigor que inhala y exhala como movimiento vital del ser completo. La ímpetu de la vida nunca es un esfuerzo complejo. Su resultado no daña o perjudica, siempre es una consecuencia armoniosa que entraña belleza y verdad. Jamás se trata de un secreto que el comité de expertos guarda bajo llave. La igualdad de oportunidades más increíble radica en el hecho de la existencia de los dones naturales, dones maravillosos que existen por igual para todos los seres humanos. La fabulosa puerta de conexión con la fuente del universo es el alma. El espíritu crea a cada instante y sostiene continuamente al universo. En sí mismo es un misterio gigantesco que ni siquiera se alcanza a comprender del todo en la quinta dimensión. Aunque es el primer paso para entablar la relación, que la religión intente descifrarlo dando forma a Dios no es garantía de verdad. Es conveniencia para quienes inventan, según sus propios intereses, para obtener ventaja sobre los demás, igual que las leyes en el sistema que están para beneficiar a una élite, un reducido grupo de entidades de inteligencia avanzada, torpes en el amor, que las hacen
para que los demás las cumplan, las leyes. El poder situado entre las sombras está fuera del organigrama, decide y define para que se organice y se determine desde los organismos internacionales que influyen en los gobiernos de cada país. Somos parte del universo, del cosmos, de la galaxia, del astro que habitamos, de la vida en la que participamos en un lugar concreto y durante un tiempo exacto. ¿Pero no se mueven los ciudadanos en armonía con el universo? ¿No está el sistema en armonía con el espíritu? Sin apenas apreciarlo, la mayoría de la población mundial se mueve de acuerdo a las consignas de la informática y las máquinas, que no entienden de conciencia y amor. Y lo peor, son incapaces de distinguir entre la verdad y la mentira. La verdad y la mentira dependen de la programación, están en función de los datos que se registran, los valores que se proporcionan para organizar la información. La vida es tan intensa que el sistema ha querido controlarla. La inteligencia la está redefiniendo, encorsetando los conceptos y valores que programan los desarrolladores de software. Pero los algoritmos evolucionan por sí solos hasta convertirse en otra cosa. Las máquinas hablan entre ellas, de espaldas a los usuarios y los gigantes del Internet. A la vida nada puede detenerla, por eso se altera el estilo de vida y se modifican los temperamentos y los ánimos que se convierten en comportamientos estandarizados que puede gestionar la Big Data. La única energía que transita en esta nueva etapa de la civilización moderna es la energía eléctrica. Surge la vida artificial y virtual que se consagra como realidad y el significado de la existencia humana se mecaniza y dirige a través de las ondas electromagnéticas directas a una especie de metaverso. La vida en quinta dimensión es el conjunto de experiencias vitales que se dan desde el gesto íntimo y el acto consciente que nace adentro del ser, dentro de la concepción de la existencia humana a plenitud de facultades. Pero las aptitudes naturales son restringidas a temprana edad. El libre albedrío se convierte en libertad que te da o te quita el sistema como un derecho que regula el Estado. Por consiguiente, potencialidad y totalidad humana quedan atrapadas en el puño cerrado de la autoridad, que ofrece únicamente vida miserable, vida condicionada, vida injusta, vida mediocre. La pureza de la existencia es la excelencia humana que está presente en la sociedad. La vida es lo que le sucede a la ciudadanía planetaria, porque la existencia humana está prohibida y perseguida. Se multa el atrevimiento, se sanciona la creatividad, se penaliza la iniciativa. La innovación social queda coaccionada desde los comportamientos coercitivos de las instituciones y su operativa de gestión pública. No se da rienda suelta a lo mejor de cada pequeño en la infancia. Se le encierra todo el día en la fábrica de conocimiento, sin enseñarle a saber quién es en su intimidad, cómo es su naturaleza, cuáles son sus talentos individuales. Todos estudian las mismas materias, todos, niños y niñas. Todos estudian y aprenden a memorizar y razonar y establecer la lógica de lo oficial y científicamente probado, mientras el sentir interno y la voz del alma se apartan a un rincón del aula. La existencia plena se da en los ciudadanos que pueden
existir plenamente y sin limitación ninguna, se trata de un acontecer honesto y valiente, fiel a la esencia del individuo que se expresa completamente, pero no es una realidad que ocurre a los seres vivos del siglo XXI. Justamente la existencia que es indescifrable por cualquiera que no sea el mismo protagonista, se convierte en una exacta forma de proceder y comportarse en la civilización obligada de hoy, con innumerables distracciones e interrupciones que existen para confundir y desorientar. La humanidad de la población está siendo adulterada y embrutecida. En la perspectiva de la Biblia y la Iglesia Católica, la vida, en su expresión máxima, es la vida divina que representa el Papa del Vaticano. El ser humano que propiamente está unido a Dios, pero al que sirve según las normas que ha redactado el hombre. Viven los religiosos de acuerdo a las reglas y mandamientos y creencias que han inventado algunas personas escondidas detrás de sus uniformes divinos, rodeados de rituales y protocolos que imponen la norma sagrada, así como las sensaciones y las sanciones a los pecadores, igual que árbitros en un partido de fútbol. La necesidad espiritual de las religiones no está relacionada con la necesidad natural del alma que se conecta a la fuente universal, porque no se precisa intermediario o intérprete, pero las religiones se apropiaron del patrimonio de Dios, lo dibujaron a su imagen y semejanza para utilizarlo en beneficio de unos pocos. La Iglesia y el Vaticano coronaba a los reyes que fueron sustituidos por los estados y la política, manteniendo a la Iglesia como aristocracia de bajo perfil que está muy cerca de quienes gobiernan. ¿En qué momento el control pasó a manos de las grandes corporaciones industriales? Se aleja del presente podcast, pero es un tema que nos queda pendientes y que seguramente se aborda perfectamente desde el azimut comunal. No queremos otra cortina de humo que dificulte la esencia misma de algo tan vital como la asimilación del concepto de existir, danzando con la vida. Estarán de acuerdo los religiosos y los creyentes al afirmar que la vida humana es un don precioso, un don que no sabemos si lo proporciona un Dios que extiende certificados o pases y pasaportes en la tierra. La vida está en nosotros desde el instante de respirar, pero la vida auténtica no está presente en el sistema. Este hecho irrefutable merece todavía mayor meditación y reflexión, dejando a Dios a un lado. Porque según Dios, la vida humana es sagrada y debe ser inviolable, pero las guerras se encargan de contradecirlo. La vida que se vive comporta la acción de crearla, de participar, de hacerla existir con nuestra energía y vibración, con toda la verdad del amor que somos en nuestra intimidad. No es cierto que solo Dios es el dueño y propietario del destino de los mortales, de su comienzo hasta su punto final. Lo es el sistema que rige el mundo que habitamos, en el que es legal matar a otro ser humano si se ha firmado un papel llamado declaración de guerra, aunque la víctima sea asesinada impunemente, sin ser culpable de nada, sin juicio, sin antecedentes penales. En la mayoría de veces, niños desarmados.
La semilla de la vida es la energía, lo etéreo que toma cuerpo y forma y se mueve. Por consiguiente, la vida es la vibración, la existencia de la energía que vibra y se convierte en algo. La vida es el gesto que se transforma en hecho, el acto que deviene circunstancia y situación, la actitud que se traslada a la conducta que configura el acontecimiento y la historia de nuestra especie, la conciencia de la semilla, la voluntad consciente de la semilla que germina, la belleza hermosa de la verdad, de la planta que nace. Así se celebra la vida, viviéndola, existiendo a plenitud de facultades libremente y con dignidad. En la semilla se encuentra potencialmente todo. La energía y el alma humana contienen el ser y estar y permanecer o alterar y modificar y evolucionar y proyectarse y expandirse. La vibración simboliza el existir pleno, equivale a la potencia que le otorga vida a la acción, sentido a la vida que existe, con motivo, con sentido, para una función, un servicio de utilidad a la misma vida, a la creación de la vida que merece vivirse. La valoración de la vida es una elección particular intransferible. La vida del universo está impresa en el ADN. Es como la astrología, una especie de brújula que señala el itinerario a recorrer durante la estancia en la Tierra. Pero se trata de una sugerencia. Nada determina más que el libre albedrío en la quinta dimensión. Nada determina más que el sistema y la inteligencia artificial en la tercera dimensión. La carta natal es una fotografía de la posición de los astros en el momento que la madre da a luz a la criatura en la Tierra. Es un mapa astrológico que define rasgos característicos, pero no determina las acciones en nuestro planeta. La última palabra siempre es responsabilidad individual. El protagonista de la vida es quien la protagoniza. La protagoniza el sistema y la dictadura digital en la tercera dimensión. La establece cada ser humano en la quinta dimensión. Es triste y lamentable que la vida humana se pueda contabilizar en aspectos económicos, tal y como lo hacen las compañías de seguros. Valoran en términos materiales, igual que los estados cuando hablan del PIB, se menciona el Producto Interior Bruto, en vez de medir la satisfacción de los habitantes del país. Las estadísticas suelen disponer de dos parámetros representados por la línea vertical y la línea horizontal, pero no hay una línea de profundidad que le otorga al dato fino su perspectiva espiritual. La lectura de la vida puede realizarse desde diversas perspectivas. Por ejemplo, desde lo bioquímico puede definirse como un estado o carácter especial de la materia, alcanzado por estructuras moleculares específicas, con capacidad para desarrollarse, mantenerse en un ambiente, reconocer y responder a estímulos e incluso reproducirse, permitiendo la continuidad. Por eso señalamos que los seres vivos también son los minerales. Los minerales también sienten con su peculiar y genuina vida interna que se expresa y manifiesta en combinación con otros. Pero los minerales han entendido la vida y la existencia de la vida más allá de la muerte, porque no sufren la angustia del ciudadano ante el final de su recorrido, no atienden la muerte como un final.
en el saber que antes o después se termina de existir es que muchas personas no terminan de encontrar la manera de existir a plenitud de facultades en la Tierra. Particularmente, comprendo que la vida no es algo estático que está ahí, como un vaso de agua que te bebes o lo dejas intacto. Claro que prefiero beber el agua como un acto para experimentar, antes que ignorar o despreciar la oportunidad por miedo o prohibición de un tercero. En mi opinión más privada, confieso que la vida es algo que confeccionas, es la cosa de la que participamos o rechazamos. La vida nunca es como la verdad, que es inamovible. La vida jamás es por sí misma, toda ella, porque la vida es la existencia, la esencia que emerge y trasciende. Somos creadores de la vida que vivimos. La manera de existir define la vida que disfrutamos o padecemos, la vida que disfrutamos o sancochamos con castigos por desconocimiento, por falta de curiosidad e investigación. Lo digo francamente, la vida no te hace sufrir. Sufrir es una decisión. La vida se interpreta y se revierte. Es como una pelota que el universo te lanza para que se la devuelvas. Lo que haces con la pelota mientras está en tu poder, eso es la vida, pero la vida es la luz que se apaga cuando enciendes el celular. La vida determina el mundo. Nunca el mundo convierte a la vida en lo que es. Es al revés. La vida es el tiempo, la duración de la existencia humana, pero también es el espacio, la dimensión que ocupa el ser humano durante su paseo por nuestro planeta. La vida se da con lo que sigue a continuación. Existes en el momento presente, en el ahora mismo, y la vida se traslada sutilmente al instante siguiente, a partir de lo sucedido, le proporciona color y forma y peso y olor a aquello que sigue. La vida es el resultado de existir, pero también es el resultado de la pasividad y la nula vibración que conlleva la vida miserable teledirigida por la programación del sistema. He mencionado las dos posiciones, tercera y quinta dimensión. He señalado la vida a plenitud de facultades como una alternativa que pasa por desenchufarse de la dictadura digital, desconectarse de los dispositivos electrónicos que como parásitos te succionan lo mejor de ti. La vida no puede continuar como una serie de puntos sin retorno, callejones sin salida que vienen decretados por una autoridad arbitraria, por un globalismo, por un régimen totalitario, siniestro. En muy pocos casos se entiende que hay que saltar al abismo y precipitarse sin red para alcanzar el hallazgo. La confianza en uno mismo no es algo que fomente el sistema. El sistema te anima a aceptar lo que te presente como único e inevitable, pero suele tratarse de una trampa que certifica la inteligencia artificial. El ciudadano que toma conciencia y despierta ante el sistema se atreve a morir por sus convicciones e ideales, pero Éxodo Podcast lo que está planteando es la alternativa a vivir muriendo o a tan solo sobrevivir alejado de la menor cantidad de dolor. Sin embargo, ahí está el Azimut comunal, que es todo un proyecto de empoderamiento ciudadano para la excelencia humana. Hace años que venimos hablando de los principios humanistas y la evolución altruista.
No se trata de una revolución armada, no se trata de una rebelión para destruir nada, simplemente promovemos la anarquía del alma, el coraje interior del ser humano que se atreve a vivir a plenitud de facultades, así de simple. Los prejuicios son cuestiones del ego. Se juzga la vida de otros desde la mente y las creencias populares establecidas por lo políticamente correcto, por ese pensamiento único. Únicamente cada hombre y mujer sabe su propósito vital. El proyecto existencial será incomprensible para cualquier otro que no sea su creador. Por eso, los maestros y los gurús y terapeutas deben enfocarse en facilitar herramientas, nunca en señalar un camino concreto, A, B, C, D, jamás una lista cerrada de disciplinas y actividades que no incluyen la naturaleza misma del protagonista. Sentir que has alcanzado la vibración perfecta nada tiene que ver con persuadir a otros y decirles que están equivocados si lo hacen de otra manera que tú eres incapaz de comprender y respetar. La cuarta dimensión es el sendero invisible que se hace visible con cada paso acertado que das. Pero si el paso es acertado, es algo que solamente sabe el que avanza o retrocede, a quien le suma el acto o le resta, el alma que respira o el ciudadano que se ahoga. Los caminos a la quinta dimensión son múltiples y diversos, asombrosos, maravillosos. Las acciones y actividades en quinta dimensión, cada uno los crea. Puedes seguir pensando que la tercera dimensión es la única opción, o también puedes sentir que la quinta dimensión está en ti, rodeándote a cada rato, pensar que la vida está hecha y tú solo pasas por ella, o sentir cómo cobra forma con tu aliento y el fluir de la energía activada. Nada es singular y espectacular, sin embargo, todo puede ser extraordinario precisamente porque le imprimes la espectacularidad de tu singularidad exacta. La vida ideal dista mucho de la vida que permite el sistema y facilita la dictadura digital. Hace falta alimentación saludable y menos efectos secundarios a todo lo que se ingiere, a todo lo que se ve y se lee y se aprende en colegios y universidades. Buenos amigos, buenos sentimientos, paz interior y periodos de silencio para el diálogo interior, además de salud con pertinentes ayunos y la posibilidad de regalar amor. Son partes de la existencia vital. La vida auténtica se alcanza al encontrarse uno mismo en la intimidad, pero se obtiene la existencia con significado cuando dotas a cada minuto de 60 segundos dignos de su transcurso, segundos donde afecto y respeto se alejan del daño y el perjuicio. Repito, afecto y respeto se alejan del daño y el prejuicio. Y el perjuicio a nadie se ocasiona. Cuando la empatía y la fraternidad destellan la conversación amable y agradable que intercambia sonrisas y contacto visual, la plenitud de la existencia humana pasa por hacer algo concreto con la vida de las cosas. Es un error enchufarse al Internet de las cosas. La vida genuina es avanzar.
La vida genuina es avanzar en bicicleta por el parque, algo imposible para los algoritmos. Las máquinas no saben que es una repentina ráfaga de aire fresco en el rostro que sabe a caricia afectuosa que la naturaleza nos regala. Para mantenerse activo y en equilibrio, debe estar la vida en movimiento. Pero la inteligencia artificial, que nunca duerme y jamás se toma un descanso, no se mueve. Claro que se mueve a una velocidad descomunal, pero solo entre las ondas y las IPs de los dispositivos electrónicos. No escucha el rumor del mar, el suspiro del viento. En la presente serie de podcast, en modo alguno pretendemos juzgar la vida que vive nadie, pero lo que sí hacemos es provocar la reflexión, punzarte y dejarte como la abeja el aguijón clavado para que reacciones. Empujar al oyente hasta la punta del precipicio y preguntarle entonces si será que sea capaz de saltar. Instamos a confiar en la energía. Confía en ser fiel a tu esencia cuando sientas que el mundo se derrumba a tu alrededor. Consigue ser honesto y valiente. A pesar de que camines entre ruinas y escombros, la circunstancia será como tú seas capaz de asumirla y definirla. El vaso nunca está medio lleno, jamás está medio vacío, siempre contiene una parte de líquido y otra parte de oxígeno invisible que tiene su propia vida y proporciona vida. La realidad del sistema es lo que afecta tu vida, pero no tu existencia, la cual impulsas tú desde el interior de tu cuerpo, desde el alma activada. Entonces las cosas se veían negras y feas, aquellas que así las percibías se transforman porque las haces existir con un sinnúmero de posibilidades en las que tu energía participa. El miedo a la muerte es sin duda el miedo a vivir completamente. Un ser humano que vive plenamente es aquel que despliega su humanidad, sus dones y talentos, su gallardía ante la vida que se mira fijamente sin parpadear. Seremos aquello que ya somos en nuestra intimidad gracias a la capacidad de aceptarnos a nosotros, descartando la influencia externa. Se trata de rescatar el tesoro escondido. La vida que organizan las instituciones no permite que se puedan leer todos los libros incómodos para el sistema. No facilitarán todos los encuentros favorables con los otros ciudadanos similares, de ahí el azimut comunal. Jamás proporcionará oportunidades suficientes para existir desde la totalidad del ser humano, porque la inteligencia artificial se encarga de entorpecer y distraer, capando todas las experiencias que se puedan vivir, proponiendo únicamente aquello que interesa y distancia de lo genuino del ser. Los ciudadanos no logran descubrir y entrenarse en todas las capacidades que disponen. Hombres y mujeres nunca sentirán el extenso abanico de matices, tonos y multiplicidad de opciones sensoriales e intuitivas. La percepción profunda del existir se estrangula. Mejorar la versión de nuestra actual civilización no requiere de un aviso formal o luz verde. Participar de la sociedad que se mejora a sí misma pasa por el hecho incuestionable
repito, incuestionable, de que nada tiene por qué esperar permiso o autorización. Basta con la voluntad, el impulso que nace como catapulta que se proyecta. Apreciado oyente, amigos, camaradas, compañeros en el camino, nunca obtendréis tranquilidad existencial si evitáis el contacto con la vida plena, la vida que nunca puede ser perfecta porque siempre está transformándose, jamás será perfecta la existencia humana porque evoluciona a cada instante, pero puede ser perfecta la manera de relacionarse con ella, lo mejor de uno mismo a cada rato. No es el temor a una catástrofe climática o una enfermedad incurable. Es el miedo que se convierte en un terror, en pánico ante la opción de la responsabilidad, ante la posibilidad de la libertad, ante la oportunidad de la voluntad. Voluntad consciente para tomar firme el timón del destino sin negligencia ninguna. La enfermedad y la catástrofe ya están presentes en la pasividad y la apatía, en la flojera y la desatención y el descuido, en el abandono de asumir la muerte y la vida, la existencia que es tuya y a nadie más pertenece. Una joya, el diamante en bruto, que no se limpie y se pula en otras manos que no sean las tuyas. No tienes que existir según algún parámetro concreto. No tienes que existir cubriendo un detallado patrón. Sencillamente se requiere existir. En la vida que muy pocos se atreven a descubrir, no se vive eternamente en la existencia terrestre, pero puedes hacer que tu existencia en la Tierra se viva a lo largo de la historia de la especie humana. Dejamos un legado, una semilla. La existencia del ser humano está implícita en su dimensión. En la tercera dimensión te fijas en lo que te ponen frente a ti, consumiendo frenéticamente los conocimientos que señala la autoridad experta. Pero en la cuarta dimensión se te ofrece el misterio, el secreto que desvelas en la quinta dimensión, que es la constatación, la confirmación del motivo del viaje, el logro de la experiencia, el tesoro de la aventura, que es pasar de la energía del alma humana a la vibración en armonía con el espíritu universal. Será durante el trayecto del sendero que busca y encuentra que la existencia tomará sentido, proporcionando el entusiasmo que revela la sabiduría intacta del ser humano. Si dudas, solamente sonríe y escucha tu risa. Más que sueños, detalla tus planes, vive la vida que sueñas, existe en la vida con tu realidad, con tu significación, con la confianza que te libera ante todo lo demás. Vive con la voz alta del alma, con la profundidad de su musicalidad. Aprecia el lugar que ocupas y este preciso instante. Cada lugar está participando del universo, cada momento es el centro del universo que toma cuerpo y forma, pero dile adiós al apego. Existe de manera armoniosa con el lugar y tu experiencia vital. Actúa con una dieta equilibrada, saludable y natural, que va más allá de los alimentos para el cuerpo. Realiza estiramientos y respiraciones sosegadas que canalicen mejor tu energía, oxigenándote por dentro. Ejercicio es caminar, no solo correr o hacer músculo en el gimnasio.
es evitar esos escasos metros en los que tomas un transporte público, es alcanzar la bicicleta. Lleva a cabo aquellas actividades que te son de agrado. Evita realizar obligaciones con las que discrepas o desconoces su utilidad y servicio. El estilo de vida no lo encontrarás en la internet, lo descubrirás en la investigación particular de tus principios y prioridades. Si amas lo que haces, lo haces con amor. Será difícil que nada te salga mal. Da lo mejor de ti en cada momento y nunca te arrepentirás de los resultados. Pero sobre todo, suspenderte entre dos pensamientos para alcanzar el suspiro del alma